Más de 100 años, 200, 300, 400 años hemos estado esclavos. Pero por lo que hemos pedido a nuestro Padre, Moisés ha aparecido que va a ser nuestro libertador. No te preocupes, hijo. No te preocupes. Es que todo lo que hemos hecho va a funcionar. Ten confianza. Hemos escogido el Cordero para que esa sangre poder pintar los dinteles de nuestra casa y así el ángel de la muerte pase de largo. No temas, oremos, porque el tiempo del ángel de la muerte se acerca. Señor, gracias Padre, porque hemos confiado en ti, en tu promesa. Ahora esa sangre de este Cordero ha cubierto nuestra casa y el ángel de la muerte ha pasado de largo. Y mi primogénito, gracias Dios, Jehová, el gran yo soy. Gracias. Hijo, apresurémonos. Padre, ¿qué ha pasado con las otras familias? Esos gritos que tú escuchaste son los egipcios que perdieron sus primogénitos y sus hijos. Pero nosotros hemos confiado, hemos creído en lo que Moisés nos ha dicho. Pero déjame decirte algo. En un futuro va a venir un cordero puro, santo e inmolado que va a derramar su sangre por todos aquellos que van a creer en él. Pero eso es algo que nosotros creemos en esa profecía, que en ese futuro va a venir ese cordero. Ahora, el faraón ha perdido su primogénito y ha ablandado su corazón. Pero huyamos, por eso hemos hecho esto tan rápido, para que no nos alcancen. Vamos, hijos, vamos, vamos.
de venir. Amigo, te daré para siempre. Vamos con sus palmas. Para siempre, Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria, te daré para siempre, Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria, te daré para siempre, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús, tú reinas con autoridad, y con mi boca te exalto, Señor, proclamando al mundo tu majestad. Cristo, Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria, te daré para siempre, Cristo, y Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria, te daré para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, por siempre, para siempre, por siempre. Te alabamos, Señor. Demos una ofrenda de palmas a Él. No oí ese aplauso para los jóvenes. Que la gloria sea para el Señor. Ellos se han preparado, han trabajado mucho para este día. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Cristo vive. Y Cristo vive para siempre. Dice la Escritura en Juan 20, 8, 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido. El que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es un hecho sin precedentes. Es algo que solo Cristo pudo hacerlo, vencer a la muerte. La verdad es que no hay duda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Robert, si me ayudas con que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estuvo llena de incredulidad y llena de incredulidad desde que sucedió ese día hasta el día de hoy. Las teorías conspirativas siempre han existido desde antes, existen hoy y van a existir siempre. Yo recuerdo que para el año 2001 tuvimos la oportunidad de ver el evento que sucedió en los Estados Unidos, en el cual las dos torres gemelas
se derrumbaron por el efecto de 2 aviones que se estrellaron en ellos. Pero he oído teorías tan jaladas de los pelos que nos quieren hacer creer que eso no sucedió y eso lo vimos en vivo. Hay tantas cosas que se hablan. No digamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad revelada por Él para todos nosotros. Eso es lo que nosotros creemos. Lo que la Biblia nos relata es que la primera en llegar al sepulcro fue María Magdalena. Pero al llegar al lugar, corrió hacia donde los discípulos para reportarlo. Dice la Escritura, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta de que la primera reacción de María Magdalena fue que el cuerpo del Señor efectivamente había sido robado. Y fue allí donde reaccionan Pedro y Juan. Juan era un poco más joven que Pedro y corren hasta el sepulcro para verificar que el cuerpo del Señor había sido robado. El resto de mujeres que luego llegaron tuvieron más respuesta y tuvieron respuestas más positivas, porque dice la Escritura en Lucas 24, capítulo 4, versículo 6, y como tuvieron temor, dice, bajaron el rostro en tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Ahora veamos la reacción que tuvieron el resto de los discípulos. Cuando las mujeres, María Magdalena y el resto de las mujeres, llegaron a dar la noticia, dice, mas a ellos, o sea, a los discípulos, les parecía que locura las palabras de ellas y no les creían. La verdad es que la resurrección de Jesús estuvo llena de incredulidad, aún de sus mismos apóstoles, aún de sus mismos discípulos. Es una realidad. Ellos creían que todo había terminado. 2 de ellos se fueron para su pueblo. Aquí ya todo terminó. Y cuando el forastero les preguntó que qué pasaba, que por qué iban ellos camino a su pueblo, ellos le respondieron, tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Y le contaron lo que había sucedido. Y el forastero les explicó la palabra de Dios, se sentó con ellos, no comió con ellos, pero se sentó con ellos en un lugar. Y luego ellos descubrieron que era nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron un encuentro directo con Jesús resucitado. Y en ese momento ellos deciden regresar y obedecer a lo que Jesús les había ordenado. Esto me lleva a algo. Si usted no está perseverando, por A o B motivo usted ha dejado de perseverar en el Señor. Si usted por A o B motivo
no está haciendo a lo que se comprometió, lo que sintió su corazón. Si usted por algún motivo está más ocupado en sus cosas personales, en su desarrollo, no se le olvide, Cristo vive y vive para siempre. Y es tiempo de que este día que celebramos esta fiesta, recapacitemos en ello. Es tiempo de que retomemos el compromiso, de que hagamos un nuevo pacto, tal como Él lo hizo en la última cena. Ese nuevo pacto en el cual nosotros nos comprometemos a seguir sirviéndole, a seguir llevando su palabra, a seguir siendo fieles a sus mandamientos y a sus estatutos. Los apóstoles estaban escondidos, fíjense, porque ellos tenían temor de las represalias que pudieran haber. Si ya murió Jesucristo, los que seguimos somos nosotros, y por eso estaban escondidos. Y Jesús se les apareció a ellos también, con un cuerpo transformado, porque ellos estaban encerrados. Y ellos quedaron perplejos cuando Jesús entró y dijo, paz a vosotros. Lo dice la Escritura claramente. Dice la Escritura que Él entró. Pero ese día que Él entró, había un discípulo, un apóstol que no estaba. Su nombre, todos lo conocemos, es Tomás. Él no estaba. 7 días después de que Jesús entró y estuvo con ellos, volvió a aparecer. Pero esta vez sí estaba Tomás. Y vean lo que sucede. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, y metiera mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Más. Llegó Jesús estando sus puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, mire qué terrible esto. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son ellos? Todos nosotros. Bienaventurados nosotros que sin verlo y por fe creemos que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. Esa es la realidad. Pero Tomás ha sido fusilado, ha sido criticado por la gran mayoría por esta parte bíblica. Pero también Tomás nos deja entrever una lección muy grande. Y la realidad es que se necesita tener un encuentro personal con Jesús. Y esto evita que seamos engañados por falsas doctrinas. Necesitamos tener un encuentro directo con Jesús. La mayoría de los que aquí estamos, de los que estamos usando esta camisa blanca, o tal vez se le olvidó venir de la camisa blanca, pero usted ya recibió a Jesús. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Y podemos decir con mucha seguridad que Cristo vive, que vive para siempre, que vive en nosotros. Cristo vino a tener un encuentro personal en nuestra vida. Era la única forma de que esto cambiara. Y Él vive a través de nosotros por medio del Espíritu Santo, haciéndonos templo y morada de su Espíritu Santo. No había forma, no había otra forma.
no teníamos nosotros entrada. Esto era algo que estaba supeditado únicamente para el pueblo judío. Y que el pueblo judío aún mantiene esa situación de que ese Mesías es únicamente para ellos. Pero la palabra de Dios había establecido de que en Él seríamos benditos todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Y por eso es que hoy celebramos que Cristo vive. Los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, se dieron cuenta de lo sucedido a través de los soldados. Los soldados cayeron cuando la piedra fue removida por el ángel o los ángeles. Cristo ya no estaba allí. La piedra fue removida para que se dieran cuenta que Él había resucitado, pero Cristo ya no estaba ahí. La tumba estaba vacía y la tumba sigue estando vacía porque Cristo ha resucitado. ¿Y qué sucedió? Ellos corrieron y les contaron a estas personas lo que había sucedido. Y ellos les dijeron que callaran, que les iban a proteger, porque el hecho de que se hubieran dormido, supuestamente, entre comillas, eso daba pie a que fueran castigados. Y el castigo en esas circunstancias no era un castigo fácil, era un castigo que podría producirles la muerte. Pero la verdad es que ellos supieron lo que había sucedido. Y miren lo que sucede y nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Realmente el estudio de esta mañana es exaltar la resurrección de Cristo. Y eso únicamente lo puedo hacer a través de la palabra. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oiga bien, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo y a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Mire qué hermosa la Escritura, lo que nos dice, ¿verdad? Y esto nos viene a probar la omnipresencia de Dios. Y nótese que dice que apareció a más de 500 hermanos. Nosotros revisamos la Escritura y en la Escritura solo encontramos 12 apóstoles más 70 discípulos. Pero aquí hay 500. ¿Sabe por qué? A más de 500. ¿Y quién no va a creer cuando se le aparece Cristo? Bueno, ¿quién no va a creer cuando tiene un encuentro personal con Cristo? No es posible. Cuando Cristo llega a nuestra vida y toca nuestra puerta y se aparece para cambiarnos, las cosas diferentes. Entonces creemos, todos o una gran mayoría, eso es lo que sucede. No podemos negar. Durante años ha intentado negar la resurrección de nuestro Señor, argumentando que cuando se llevó al sepulcro, nuestro Señor estaba en coma. La realidad es que no hay humanamente alguien que pudiera resistir todo lo que sufrió. Y aún un soldado romano, recuerden, fue con una lanza y traspasó su costado. Y dice que al traspasarlo únicamente salió agua con poco de sangre, comprobando que Cristo había muerto. Otras teorías dicen de que realmente se robaron el cuerpo. ¿Cómo podía suceder si había una vigilancia permanente de los soldados romanos? Y si así fuera, quienes lo robaron sabían dónde estaba el cuerpo. Pero hasta la fecha el cuerpo de Jesús no ha aparecido.
Es una incredulidad. Lo cierto es que lo que fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 52 del libro de Isaías, nosotros leemos en los versículos del 13 al 15, que dice lo siguiente: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo es que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué más podían pedir los judíos? Si la escritura se cumple al pie de la letra. Usted y yo al leer la palabra sabemos exactamente de quién está hablando la escritura, si no es de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos comprender. ¿Y cómo es que ellos no pueden entenderlo? Es algo inexplicable, es algo que no tiene nombre. Y dice la escritura, y si Cristo, dice Pablo, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Será vana nuestra fe? De ninguna manera, porque usted y yo creemos que Cristo resucitó. Miren, es triste que el pueblo judío se niega a creer en Cristo, a pesar de tener tanta evidencia en su lugar de origen. Es triste que se lucren de la fe de quienes creemos en Cristo. Hoy porque están en guerra, pero fuera de la guerra, Israel pasa colmado de visitantes. ¿Y sabe qué llegan a hacer? A conocer una tumba que no tiene nada, que está vacía, porque Cristo resucitado. He estado viendo e investigando los documentales del pueblo judío. Y es triste
que ellos digan que únicamente tiene la categoría, lo sumo de un profeta. Algunos opinan que Cristo les hizo mucho daño y saben al Mesías que ellos esperan. Ustedes lo pueden investigar. Al Mesías que el pueblo judío espera es un descendiente de David, tal como dice la Escritura. Pero ese Mesías que ellos esperan es un personaje que va a dirigir a ese pueblo, pero está lleno de humanidad. Dígame usted si ese pueblo no va a ser engañado fácilmente por el anticristo. Están esperando un hombre que se sobreponga sobre todo y que a ese van a seguir ellos como el Mesías esperado. Los hombres fallamos, estamos llenos de errores, traemos el gen del pecado en nosotros. El único que no puede fallar se llama Jesucristo. Y es el único que no nos ha fallado a nosotros. Probablemente nosotros sí le hemos fallado. Con seguridad puedo decir que le hemos fallado. También es triste, un presentador en Jerusalén recorrió las calles. Gente que visita Jerusalén, gente que vive en Jerusalén. Y les preguntó quién era Cristo, quién era Jesús. Y muchos dijeron no conocerle. Y debemos dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo por eso. Quienes están cerca de nosotros, a ellos debemos darles a conocer. Debemos cumplir con su último mandato que está en Mateo 28, 19, 20. Id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Y es necesaria que eso sucediera para nuestra redención. Ahora el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Y abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque constantemente somos acusados por el engañador. Los que somos hijos de Dios, vivimos bajo esa acusación, bajo esa mirada, bajo que nos levanten falsos testimonios. Pero hay un abogado que está a la diestra del Padre y se llama Cristo Jesús. Y él fue y dijo, volveré. Voy a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Y esas moradas, esas casas, esos lugares, son los que a nosotros nos pertenecen, porque Cristo está allí esperándonos. Cristo está listo para llevarnos. Lo único que ha hecho es enviar a su Espíritu Santo para guardarnos. Cristo venció la muerte, hermanos, y llevará pronto a su iglesia. Este día todos los discípulos de Cristo que formamos parte de la iglesia universal en el mundo, nos reunimos para exaltar con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora nosotros, luego de recibirle, no podemos alejarnos de Él, sino añorar su pronto regreso en gloria. Por eso testificamos, por eso invitamos a quienes creen. Oiga bien lo que le digo, invitamos a quienes creen, pero aún no le reciben, que lo hagan, aún es tiempo. Las cosas espirituales, hermanos, se entienden a través del Espíritu. Saulo de Tarso es el mejor ejemplo. Saulo de Tarso conocía las Escrituras,
Él había estudiado a los pies de Gamaliel. Conocía la Escritura, conocía la Torá, conocía la ley. Él iba a ser parte del Sanedrín, de esos 70 ancianos. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, con ese Cristo resucitado, su vida y hasta su nombre cambiaron. Inmediatamente dijo, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y su vida cambió totalmente. Y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos podemos decir esto? ¿Cuántos podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? La realidad es que Cristo ha resucitado. La realidad es que Cristo vive. La realidad es que tener un encuentro personal con Cristo hace que cambie nuestra vida para siempre. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Nuestra vida cambió. Sabemos nosotros, cuando nosotros hemos cometido un error, cuando las cosas no van como debían ir. Nosotros lo sabemos. ¿Y cómo es que lo sabemos? Porque Cristo vive. Si eso no fuera una realidad, ¿cómo es que nosotros estamos aquí? Levantándonos desde la madrugada, preparando esto con mucho regocijo y queriendo celebrar este día tan memorable para todos nosotros. El día más importante de nuestra fe, el día que Cristo resucitó. Así que nuestra fe no es vana. Ahora vamos a hacer un compromiso. Ahora vamos a hacer un nuevo pacto de ser fieles al Señor. Ya no más. Cristo cumplió lo que había prometido. La palabra de Dios es fiel y clara cuando nos dice y anuncia la venida de ese Mesías. Y cómo sucedería todo y cómo Cristo cargaría en la cruz con todos nuestros pecados. Fue una realidad. Si ese día que Cristo entregó su vida porque no se la quitaron, lo dice la palabra, ese día los cielos se cerraron. A tal punto de que la humanidad de Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre se negaba a ver a un Cristo cargado de pecados. Y esos pecados los llevó a la tumba. Y mientras se daba la fiesta del enemigo, al tercer día todo se interrumpió y Cristo vence a la muerte. Por eso estamos aquí, porque Cristo vive. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Porque sin tu resurrección, nada de esto sería posible, Señor. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que mostraste al enviar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y mientras todos oran, con sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas, este es el mejor día. Este día es importante. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, este es el día más importante. Lo recordará hoy y por siempre. El día que usted recibió a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor en esta mañana? En este día tan importante. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Te damos gracias porque todos los que aquí estamos somos tus hijos. Si hubo alguien que aún no lo hace, dale el tiempo necesario para hacerlo.